Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un placer estar con ustedes compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Y también mi gratitud a Dios porque así lo permite. Porque de esta manera podemos llegar a muchos hermanos de la iglesia, conocidos, contactos del grupo de Facebook y de las redes sociales en las que estamos. Y podemos compartir así el mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde quiero tratar con ustedes un tema que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y es necesario saber cómo es Dios. Es muy importante porque en la medida que tengamos un concepto apropiado de Dios, es como nosotros trataremos con Él y como nosotros responderemos a las disposiciones que Él tiene para nosotros. Es importante también porque hay confusión, hay mal entendimiento de las características de Dios, de cómo es Él, de qué es lo que Él requiere de nosotros, qué es lo que Él demanda. Y tal vez muchas personas piensen que solamente Dios es un Dios de bondad, que sí lo es, un Dios que bendice, un Dios que sana, un Dios que ayuda, efectivamente, pero también es un Dios que requiere la atención de parte de cada uno de nosotros. Y eso se da precisamente en el conocimiento que nosotros tenemos de Él. No es un concepto personal lo que voy a compartir con ustedes, es un concepto basado en la palabra de Dios y en los estudios de teología. La teología es una ciencia que se encarga del estudio del conocimiento de Dios. Ha habido en los diferentes tiempos de la historia personajes que se han dedicado a llevar a cabo estos estudios, y la fuente principal para ello es y ha sido y será siempre la Biblia, la palabra de Dios. Porque ahí encontramos todos los elementos necesarios para el conocimiento de Dios. Así es que del concepto que la gente tenga de Dios depende su calidad de relación con Él. ¿Cómo es Dios? Encontramos en el Salmo 19, versículo 1, una característica muy importante que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Les invito a hacer una oración para poner este mensaje en las manos de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites estar aquí reunidos por medio de las redes sociales para compartir, para escuchar, para meditar en tu palabra. Ahora que lo vamos a hacer, te pedimos que nos ayudes, que nos des claridad en nuestra mente y voluntad en nuestro corazón para reconocerla y para practicarla. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu para darnos dirección e instrucción en nuestras vidas. Te pedimos que seas con nosotros y que nos hables tú por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues así es como es Dios. Aquí nos habla que los cielos nos cuentan lo hermoso de la naturaleza. El firmamento dice que anuncia la obra de sus manos. Y vamos por ese lado a empezar a reconocer estas características de Dios. Pero en primer lugar, antes que identificar más ampliamente cómo es Dios, es necesario que aclaremos la existencia de Dios. Hay muchas personas, ateos llamados, que no creen en Dios y que no creen precisamente en la existencia de Dios, sino que sea un invento humano. Los estudios de teología, del conocimiento de Dios, basan la existencia de Dios mismo de diferentes maneras. Una forma primera es la forma intuitiva,
como cuando dice alguien, tengo una intuición de que algo va a pasar, tiene una percepción de algo, y así también Dios mismo habla a nuestro espíritu, nos da a entender, y recibimos esa percepción de que Dios es real, de que Dios está ahí, y por otros más elementos. Otra forma es por medio de las Escrituras. Les voy a leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, algo que tiene que ver con este asunto. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y bueno, pues Dios se revela a nosotros y lo menciona aquí de esta manera en su santa y bendita palabra. También hay otros argumentos que confirman la existencia de Dios. Lo mismo están establecidos en los estudios teológicos sobre la existencia de Dios. Y uno de ellos es el cosmológico. Es el universo, el cosmos, cómo fue creado. Todo evento debe tener una causa que lo creó. Nada es creado si no es por alguien y si no es con alguna causa. Ese es el primer argumento donde nos muestra que Dios ha creado todo. En Hebreos capítulo 3, versículo 4 también hay algunas referencias y nos dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Una casa no se hace sola y tampoco el mundo en que vivimos, el universo, la naturaleza, las plantas, los ríos, algo que humanamente no se puede hacer. Eso nos muestra la real existencia de un Dios maravilloso que todo lo creó. Hebreos capítulo 1, versículo 10, también nos habla de esto y nos dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Nuevamente, encontramos en el argumento que es la palabra de Dios, la referencia de un Dios creador de todas las cosas. Estamos hablando de cómo es Dios y también antes de esto, los argumentos de la existencia de Dios, el argumento teológico que son los estudios, las referencias que se encuentran en la Biblia, como el libro de Génesis, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cómo día tras día fue creando elementos hasta crear al hombre también, a los animales, la naturaleza, separar las aguas de la tierra, separar el día de la noche también. Todo esto es el argumento teológico que sustenta la existencia de Dios. No se trata de convencer a nadie, solamente se trata de reconocer y también de hacer la pregunta personal, propia. ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Aquí están los elementos que nos muestra. Cuando hablamos del argumento de la palabra de Dios, encontramos muchas referencias que nos hablan claramente de la existencia misma de Dios. Experimentar la gracia divina, el regalo inmerecido de Cristo Jesús al morir en la cruz por nosotros, el sentirlo en nuestra vida, en nuestro corazón, el reconocerlo, es algo que nos muestra también esta existencia de Dios.
el cumplimiento de las profecías establecidas en la palabra, cómo los diferentes profetas estuvieron mencionando que Jesús iba a entrar en un asno, hijo de una asna, en Jerusalén, que iba a ser colgado en un madero, y todas estas referencias que fueron establecidas muchos años atrás. La Biblia se escribió en aproximadamente un periodo de 1600 años, y estamos hablando de muchas generaciones, en la cual ni siquiera la primera podía tener comunicación directa con las otras generaciones para decirle: esto hay que escribir. Todo esto era inspiración de Dios. Así también más de 40 autores diferentes han participado y han sido usados por Dios para mostrar su palabra por medio de las Escrituras. La unidad de las Escrituras es muy importante porque se identifica cómo se relaciona un asunto con otro perfectamente, aún con este tiempo de periodo en el cual fue escrito. Otra cosa también que nos muestra claramente la existencia de Dios es la conservación milagrosa de la Biblia, cómo por mucho tiempo ha tratado de ser erradicada, recogida, quemada, hecha a un lado, mas sin embargo la palabra de Dios sigue adelante. Ahora, con este problema que tenemos de la pandemia, es impresionante ver cómo se está multiplicando la palabra de Dios y cómo se está llevando a muchos lugares por medio de las redes sociales. Gracias a Dios por ello, porque aquí también nos muestra que Dios está presente con un propósito de que todos conozcan que Él es Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora sí, entrando al tema de cómo es Dios, y quiero recordar algo que es fundamental en esta palabra, que el concepto que cada uno tenga de Dios será la manera de tratar con Él. Si alguien tiene un concepto de Dios que solamente ayuda, que no requiere nada, que no quiere nuestra atención, que no quiere nuestra integración a los diferentes grupos, a las iglesias, pues está en un error, porque Dios demanda muchas cosas de parte de nosotros, y si nosotros no las conocemos, vamos a prevalecer en ese error, pensando, como mucha gente lo hace, que así como está relacionándose con Dios, así está todo bien. Pero ese es un gran problema. Vamos a ver respecto a las definiciones de Dios. Aquí tenía también un estudio que se llama Una introducción a la Biblia. Si alguien lo requiere, puede mandarme un mensajito por ahí en el mismo Facebook, en las redes, y yo le puedo enviar también electrónicamente este estudio que está disponible para reproducir y compartir, siempre y cuando no se venda. No se lo voy a vender, se lo voy a compartir. El concepto de Dios, tengo un libro también que es de introducción a la teología, se llama. Los autores son Orton Wille y Paul T. Culbertson. Y aquí nos muestra algunas referencias. Y voy a leer sobre la definición de lo que es Dios. Nuestra declaración dice: creemos en un solo Dios eternamente existente e infinito, soberano del universo, que Él solo es Dios, creador y administrador, santo en naturaleza, atributos y propósito, que Él como Dios es trino en su ser esencial, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Eso menciona el manual de la Iglesia del Nazareno. Y también los 39 artículos de la Iglesia Anglicana nos dan una definición que dice: solo hay un Dios viviente y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de poder, sabiduría y bondad infinitas, el hacedor y conservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, y en la unidad de su divinidad existen tres personas en una sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos esta definición de lo que es Dios. También Dios se identifica con diferentes nombres, y estos nombres han sido revelados a través de la historia bíblica en diferentes momentos y a diferentes personas. El primero de ellos es Elohim, que es un término griego y que significa poder, y este nombre se refiere en plural porque se usa para hacer referencia a un Dios que tiene todos sus poderes aplicados. Otro nombre es Jehová o Yahvé, el nombre propio que fue dado a Moisés. Yo soy el que soy. Eso significa. Se aplica en pasado, presente y futuro. Y esto es el nombre de Dios. Otro más, bueno, hablando del nombre de Jehová, que es de fidelidad a Dios, a su pueblo. Y el pueblo judío formaba nombres compuestos, y lo formó también de Dios. Le llamó Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Le llamó Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi estandarte. Le llamó Jehová Shalom, que quiere decir el Señor envía paz. Y otros más nombres que hay referencia en la misma palabra de Dios. También el concepto cristiano respecto a Dios es necesario identificarlo, porque el pueblo de Dios tiene un concepto propio de lo que es Dios. Y la Biblia lo menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, el cual voy a leer. Dice: pero Jesús mismo, Juan 14, Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El concepto cristiano de Dios es que Dios es espíritu. Así, Dios como espíritu es vida. En San Juan 14, 6 nos hace referencia a que Él es el camino, la verdad y la vida. Y precisamente que nadie va al Padre si no es por Él. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra referencia en San Juan capítulo 5, versículo 26. Nos dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así es que estamos hablando del conocimiento de Dios, del concepto de Dios, y estamos haciendo referencia a que, de acuerdo al concepto que uno tenga de Dios, es la forma de tratar, de servir, de respetar y de obedecer a Dios. Y estamos mencionando pues que de acuerdo al concepto de Dios es espíritu, y también es vida, y también es luz. No es una luz en singular, sino es luz en plural. Primera de Juan,
capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y de ahí surgen dos doctrinas. La doctrina del bien relacionada con la luz y la doctrina del mal relacionada con las tinieblas o con la oscuridad. Y veamos entonces cómo se va clarificando el concepto y se va identificando cuáles son las características. Dios es luz, Dios es espíritu, y todo lo que el hombre debe considerar en su vida es precisamente la luz, el espíritu y el amor como otra característica que también Dios es. Dios demanda una relación como Él es de cada uno de nosotros. Él no nos dice, yo soy así y ustedes pueden ser de otra manera. No, Él quiere que nosotros nos esforcemos por ser como Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y diríamos que el que no muestra amor no conoce a Dios. Y eso nos va ubicando en cuáles deben ser nuestras características como personas, como cristianos, como seguidores de Dios. No es solamente decir en las redes sociales y en muchas partes, hacer referencias a Dios, sino que hay que ver cuáles son sus características, cuáles son sus atributos y que nosotros también debemos seguir. Otro versículo en 1 de Juan capítulo 8, ahora el capítulo 4, ahora el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El versículo 16, en el capítulo 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vemos cómo con claridad nos muestra la palabra de Dios esas características que debemos tener. Por esta parte, para concluir, debemos mejorar en nuestra vida. ¿Y cómo lo haremos? Para bien, conociendo a Dios. Según como le conozcamos, será nuestra obediencia a Él. Y yo les invito para que nos esforcemos todos, es necesario, en tener un concepto apropiado de Dios. Hay un predicador que mencionó en internet que a veces había tanta idolatría en el concepto equivocado que muchas personas tienen de Dios, y queriendo hacer cosas que aparentemente creen que eso es lo que Dios demanda. Lo mejor es el conocimiento de Dios. Eso nos dará luz. Eso nos dará esa relación espiritual con Dios y nos dará una relación especial con Él. No es una cosa simple como los trabajos o las actividades ordinarias. Todo es importante, pero nuestra relación con Dios es para toda la eternidad. Un día Dios nos va a llamar, si no es que morimos por alguna causa, o que Cristo venga por su iglesia, y debemos estar preparados. Yo los invito para seguir adelante. Yo sé que Dios está tratando con cada uno y nos está llamando para esforzarnos. Hagámoslo. Les invito para ver posteriormente otra parte donde veremos las características o los atributos de Dios. ¿Cómo es que Dios es omnipresente? ¿Cómo es que Dios está en todas partes?
¿Cómo es que Dios es omnipotente y que puede hacer todas las cosas, que no tiene barreras? ¿Cómo es que es omnisciente, que todo lo sabe y en todas partes del mundo y en todas partes? Bueno, eso lo vamos a ver el próximo mensaje, que será el jueves a las 5 de la tarde. Mientras tanto, me da gusto saludarlos y mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los guarde y les dé fortaleza. Les invito a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos das para estar meditando en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para comprender correctamente el concepto tuyo y tus características, para así tener nuestra reverencia y nuestra relación contigo. Ayúdanos y no permitas que el enemigo venga a implantar otras ideas en nuestra mente, en nuestro corazón. Manda tu Santo Espíritu, danos dirección en nuestras vidas y ayúdanos para estar siempre cerca de ti. Te pedimos por las necesidades. Si alguien de mis hermanos que están observando el video o que lo verán posteriormente hay alguna necesidad, algún problema, te pedimos que obres en favor de ellos. Gracias te damos, Señor, porque así lo has hecho, porque hemos visto cómo respondes de manera maravillosa. Gracias por Miguel Villanueva, mi primo, que estamos pidiendo por él y lo has ayudado en su vista. Te pedimos que lo sigas ayudando. A todos y cada uno, te pedimos que nos des fortaleza para seguir siempre adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Fue un gusto estar con ustedes.